Qué hermosa naturaleza, a donde mires parece un cuadro. Pero esta naturaleza extremadamente hermosa se encuentra en un país que ha perdido gran parte de su belleza. Si comparas el estado actual de este país con el de hace 23 o 24 años, ves cuánto ha decaído. Quizás no lo creas, pero antes del año 1999, Venezuela estaba entre los 20 países más ricos del mundo y se podía comparar con países ricos. Sin embargo, hoy es considerado un país pobre. Quizás te interese saber que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Además, es petróleo fácilmente accesible, como el petróleo del Golfo Pérsico, no como el petróleo y gas de Estados Unidos y Canadá, que es difícil de extraer. Venezuela tiene su petróleo fácilmente accesible, y además está situada en un lugar donde el petróleo es más caro porque en América del Sur es difícil encontrarlo. Por ejemplo, Brasil paga más por el petróleo que compra de Venezuela que por el que compra de Arabia Saudita simplemente porque está cerca. El petróleo saudita requiere millones de dólares en flete de barcos para llevarlo a América del Sur. Venezuela es un país rico. Entonces, ¿por qué desde 1999 se ha vuelto cada vez más pobre? Venezuela tiene una de las tasas de inflación más altas en la historia del mundo, algo que ni siquiera podemos expresar con palabras. Este país ha tenido una inflación del 130.000% y esta hiperinflación ha provocado que más del 85% de la población de Venezuela viva por debajo del umbral de pobreza. Y lo más aterrador es que más del 50% de la población está desempleada, es decir, simplemente no hay trabajo que hacer. Si observas la economía de Venezuela en el año 1970, te sorprendería, porque en ese entonces era el país más rico del mundo. Es decir, su producción per cápita superaba a la de todos los países del mundo, incluso más alta que la de Estados Unidos, Suiza, Singapur y Mónaco. Ahora, déjenme retroceder un poco y echar un vistazo a la historia de este país. Todos sabemos que los países de América del Sur e incluso América del Norte no existían, y que todos estos países se formaron después de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y posteriormente por los colonizadores, es decir, España, Portugal, Holanda e Inglaterra. Sin embargo, en esta región también existieron imperios nativos como los aztecas y los incas, que son los más conocidos, pero los europeos los trataron muy mal. En el momento en que los españoles llegaron a este continente, acababan de expulsar a los musulmanes de España, por lo que eran muy hostiles a otras religiones a excepción del cristianismo. Y cuando llegaron al continente americano, les dijeron a todos que debían convertirse al cristianismo por la fuerza. Por eso, cuando vas a los países de América del Norte y del Sur, la religión principal en todos ellos es el cristianismo, y eso fue obra de los españoles. ¿Y qué pasó con Venezuela? Nos desviamos un poco, pero era necesario mencionar esto porque el primer lugar que les gustó a los españoles y donde se asentaron y formaron gobierno fue precisamente Venezuela. A pesar de que Venezuela es un país selvático y montañoso, y desarrollarlo es muy complicado, a los españoles les gustó muchísimo este lugar, aunque no solo por su belleza, sino también porque la ubicación era muy importante para ellos. Decían que si lo controlaban, podrían mantener toda la región, por eso empezaron a construir en Venezuela. En resumen, Venezuela se convierte en el centro del poder del Imperio Español en toda América del Norte y del Sur. 2 siglos han pasado desde esa historia, y ahora Venezuela tiene habitantes de ascendencia española que se consideran a sí mismos venezolanos. Por eso, al igual que los estadounidenses buscaron liberarse del yugo inglés, ellos también querían independizarse del dominio español. Los venezolanos formaron un gobierno, declararon su independencia y dijeron que aquí está la República de Venezuela y somos independientes.
Pero los españoles, al igual que los ingleses que lucharon contra los americanos, también empezaron a luchar contra los venezolanos. ¿Qué clase de guerra? Pasaron 3 años peleando entre ellos. Los venezolanos decían que querían independencia, mientras los españoles insistían en que esto era todavía un imperio español. Pero no se dan cuenta de que al lado de Venezuela, en lo que hoy es la Guayana Francesa, los franceses han desembarcado y están observando los enfrentamientos. Deciden que este es el mejor momento para apoderarse de Venezuela. Por eso entran en este país recién formado, pero muy pronto se dan cuenta de que, vamos, es muy difícil. Es un país completamente de selvas densas y montañosas, es decir, imagínense luchar en la Amazonía montañosa. En la selva amazónica estás luchando en una montaña, y por eso los franceses dijeron, no, gracias. Nos despedimos. Los españoles también tenían sus propios problemas, como luchar contra los estadounidenses en América y estar en conflicto con todos en Europa, así que finalmente dejaron Venezuela y el país logró su independencia. Esta independencia no cambia nada en la vida de la gente aquí porque se forma una monarquía, se crea una corte y el país se vuelve extremadamente clasista, lo que significa que la mayoría de la gente vive en la pobreza mientras una minoría disfruta de total bienestar. Una situación que continuó durante un siglo hasta que llegamos al año 1925, el año en que los holandeses encontraron petróleo en Venezuela. Este país feudal pasó de repente a una transformación completa, porque antes de que se descubriera el petróleo, su economía principal se basaba en el café y la mayoría de la población trabajaba como campesinos cultivando y cosechando café. Sin embargo, el petróleo tomó el control de la economía y de alguna manera puso fin a la producción de café y la agricultura. Durante la época del auge petrolero, cuando el petróleo tenía un valor extremadamente alto, Venezuela estaba en una posición estratégica. Tenía un gran comprador al norte, los Estados Unidos y Canadá, que se convirtieron en los principales compradores del petróleo venezolano. En cuanto a América del Sur, también estaban presentes, pero su consumo no era tan grande. El segundo cliente eran los europeos. Barco tras barco de petróleo venezolano se enviaba a Europa. 5 años duró esta situación y Venezuela se convirtió en el país más rico de América Latina. Rico pero dependiente. Más que nada dependiente de la venta de petróleo y de la importación de alimentos. El petróleo hizo que dejaran de lado por completo la agricultura, hasta el punto de que importaban todo, y el dinero que entraba se invertía en la industria del petróleo. Lo trágico aquí es que toda la industria petrolera estaba en manos de estadounidenses e ingleses, es decir, los propios venezolanos no tenían ningún papel en esta industria petrolera. Las grandes compañías estadounidenses y europeas tenían a Venezuela en sus manos. Shell, Gulf Oil de Estados Unidos y Standard Oil de John D. Rockefeller controlaban todo el petróleo de Venezuela. A Venezuela le entraba buen dinero y era un país con recursos. Cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se vuelve más valioso y Venezuela vuelve a crecer significativamente. Mientras que los europeos estaban en apuros económicos, las reservas de Venezuela estaban llenas de dinero. Cuando llegamos a la década de los 50, el ingreso per cápita de Venezuela era superior al de Alemania Occidental, lo que significaba que la gente vivía en completa comodidad. En 1958 ocurre un golpe de estado en este país. Destituyen al rey y establecen un gobierno supuestamente democrático, es decir, 3 personas toman las decisiones. Así que, en lugar de que decida un solo rey, eran 3 personas las que tomaban decisiones. Pero no es el momento adecuado. La Unión Soviética ha influido en Sudamérica, y los comunistas no dejan a Venezuela en paz. Por eso, en diferentes rincones del país, se formaron grupos guerrilleros armados. El nuevo gobierno de Venezuela comienza a luchar contra estos grupos. Los estadounidenses también los ayudaban porque estaban actuando en contra del comunismo. El nuevo gobierno moderniza Venezuela y la eleva. Construyen buenas y nuevas escuelas y universidades, hospitales bien equipados, carreteras de primera clase e infraestructuras para el país. ¿Sabes que la OPEP es una organización que formaron los países petroleros? Los 5 países principales, es decir, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, formaron la OPEP y todos ellos fueron miembros desde el principio.
En los años 70, después de la guerra entre árabes e Israel, los países árabes miembros de la OPEP impusieron un embargo de petróleo al oeste, lo que provocó que los precios del petróleo volvieran a subir. Sin embargo, Venezuela e Irán no participaron en el embargo, lo que fue muy beneficioso para ambos países, ya que el precio del petróleo se triplicó de repente y estos dos países pudieron vender petróleo fácilmente, recibiendo enormes sumas de dinero. En 1976, uno de los presidentes de Venezuela llamado Carlos Pérez nacionalizó el petróleo, es decir, las compañías estadounidenses y europeas que eran propietarias de los pozos petroleros allí tuvieron que traspasarlos al gobierno de Venezuela. El precio del petróleo seguía subiendo hasta que llegamos al año 1979, cuando ocurre la revolución en Irán y la organización OPEP se desestabiliza, de tal forma que cada país produce lo que quiere. El precio del petróleo cae drásticamente y se acerca a los 7 u 8 dólares por barril. En este periodo, los países que dependían en gran medida del petróleo, como Venezuela y más importante aún, la Unión Soviética, quedaron paralizados. Probablemente fue un plan que la Unión Soviética se debilitara porque exportaba millones de barriles de petróleo a 60 dólares fácilmente, lo que mantenía a su país funcionando. Pero después de los años 80, la economía soviética tuvo un colapso severo, y hay algunos videos sobre eso. Ahora pondré los enlaces en la descripción por si quieren verlos. Entonces, ¿qué pasó con Venezuela? Venezuela también, que estaba muy dependiente del petróleo, vio su economía bastante afectada, es decir, perdió aproximadamente el 85% de sus ingresos. Después de este colapso de ingresos en Venezuela, se formaron varias revueltas, incluso revueltas armadas, pero el gobierno logró controlarlas y evitó que se convirtieran en una guerra civil. Uno de los grupos armados que luchaba contra el gobierno en este país era dirigido por este hombre. Deben conocerlo, Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el único grupo que permaneció y cada día más personas se volvieron sus partidarios. Pero él pensó de manera racional y pensó que en lugar de luchar sería mejor entrar en política y teniendo tanto apoyo, convertirse en el presidente de Venezuela. Era un socialista y tenía una gran habilidad para hablar. Cuando daba discursos, todos lo escuchaban, y no pasó mucho tiempo antes de que se volviera popular en todo el país. En ese tiempo, Venezuela tenía 18 millones de habitantes y era casi socialista. Es decir, todos los habitantes del país tenían un ingreso básico y según la ley, si el precio del petróleo subía, ese ingreso subía, y si bajaba, el ingreso bajaba. La gente se volvió tan dependiente de este dinero que nadie más hacía nada, solo comían y dormían. Cada vez que el precio del petróleo bajaba y los salarios disminuían, por la mañana salían a las calles a protestar diciendo que debían pagarles más, porque esa cantidad era insuficiente. Es decir, se creó una economía perezosa similar a la de Brunei, pero con una población mucho mayor. Hugo Chávez reunía a la gente y decía que el gobierno les estaba robando el dinero, que sus salarios deberían ser mucho más altos. Por eso, en el año 1998, con un alto número de votos, Hugo Chávez fue elegido presidente. Al principio del video dijimos en qué año cayó Venezuela. ¿Lo recuerdan? 1999, exactamente un año después de que Chávez se convirtiera en presidente. Si queremos definir qué hizo Chávez con Venezuela, podemos usar a Cuba como ejemplo. Es decir, implementó en Venezuela exactamente las mismas leyes socialistas que en Cuba. Ahora, también se supone que los sueldos de la gente iban a subir. Todo se nacionalizó, pero parece que Chávez olvidó la historia de Venezuela, ya que apenas 20 años antes, el precio del petróleo había caído por debajo de 10 dólares el barril y la economía de Venezuela se había desplomado. Chávez todavía aumentó más la dependencia del petróleo. Muy pronto, una de las economías más inestables del mundo se configuró en Venezuela. Es decir, si un día el petróleo está a 20 dólares, la economía de Venezuela se basa en esos 20 dólares. Cada vez que el precio del petróleo sube o baja, la economía venezolana también sube y baja de la misma manera. Esta economía inestable hace que todos los inversionistas se vayan del país.
porque no sabían qué pasaría mañana o pasado mañana. Los inversionistas que se fueron dejaron la industria petrolera de Venezuela paralizada, ya que la mayoría de las empresas que mantenían esta industria estable se marcharon. Por ejemplo, si una refinería se detenía por una pieza, no sabían cómo arreglarla, no tienen buenas relaciones con ningún país occidental. Y estas industrias también son todas fabricadas en Estados Unidos y Europa, que no les venden piezas y los han sancionado. Por eso, cada día la producción de petróleo está disminuyendo y los bolsillos de la gente de Venezuela se vacían más y más cada día. Por ejemplo, Brasil dice que quiere 1 millón de barriles de petróleo, pero Venezuela responde: lo siento, no puedo producir más de 10.000 barriles al día porque todo está en ruinas. Excepto año tras año, Venezuela se hace más pobre y su dinero se devalúa cada día más. La situación es tan mala que, incluso si alguien quiere trabajar, no hay empleos disponibles, y si los hay, no tienen dinero para pagarles. La inflación de este periodo, como dijimos al principio del video, alcanzó el 130.000%, lo que significa que los billetes venezolanos no valen ni para quemarlos. Como dijimos antes, si traías una camioneta llena de billetes de Venezuela y decías, toma, dame un pedazo de pan, te respondían que no te daban nada por ese dinero, y además tenías que pagar $10 más para que se llevaran ese desperdicio de ahí. Quizás escuchaste que en el año 2013 Hugo Chávez murió a causa de un cáncer y su sucesor fue este hombre, Nicolás Maduro. Todavía, este señor es el presidente de Venezuela, y durante su mandato la situación en Venezuela empeora cada vez más. Las personas que recibían dinero para comer y dormir ahora están sumidas en la pobreza absoluta. En todas las tiendas, los estantes están vacíos y el hambre es abrumadora, pero tal vez no lo crean. En medio de esta pobreza extrema, se sigue exportando petróleo sin que le den ni un centavo a la gente. Se ha vuelto algo como el socialismo y no se sabe a dónde va ese dinero. Muy fácilmente pudieron cortar el dinero que le daban a la gente bajo la bandera del socialismo. Los estadounidenses tienen un dicho interesante sobre el socialismo. Dicen que en un país capitalista, si no trabajas, te mueres de hambre. Pero en un país socialista, si no trabajas, te mueres de hambre. Y si trabajas, también te mueres de hambre. La mayoría de los países comunistas colapsaron debido al hambre, y algunos no los dejaron colapsar, como Corea del Norte o Cuba. Y en la Venezuela de hoy, el hambre continúa. Pero no colapsa porque no quieren que colapse. 3 millones de venezolanos en la última década han dejado su país a pie y se han dispersado por los países vecinos. Un pueblo acostumbrado a recibir un sueldo mensual ahora está desplazado en varios países y tiene que trabajar para poder alimentarse. El error más grave fue que cuando encontraron petróleo, cerraron todas las demás actividades, cerraron completamente la agricultura y la pequeña industria que existía, y decidieron solo vender petróleo y vivir de eso. Ese error expandió la pobreza y allanó el camino para la entrada del socialismo, que fue el golpe final. Este país, con su belleza natural y su posición estratégica, podría prosperar sin vender petróleo, atrayendo turistas gracias a su naturaleza y cultura. Sin embargo, lamentablemente, la abundancia de petróleo no les permite pensar en otras opciones. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de este país? ¿Creen que ha sido planeado? ¿O simplemente ha sucedido así y ha llegado a este punto? Por favor, den su opinión.